Bien, buenas noches. Vamos a abrir nuestra Biblia para leer el texto con el que siempre comenzamos los miércoles. Hoy vamos a continuar adelante un poquito más para que podamos ir viendo, considerando lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que es la vida cristiana, sobre todas las cosas, ¿no? La vida cristiana. Y vamos a leer San Juan, capítulo número 17. San Juan, capítulo 17, dice así, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora vamos a nuestro pasaje de Efesios 2, vamos a leer un poquito más adelante donde dejamos la vez pasada. Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante. Leemos que dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tenemos una palabra de oración y continuamos. Padre nuestro y Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, nuestro Dios, que en este día miércoles nos podemos encontrar aquí y estar en tu casa y estar en tu presencia. Y gracias te damos porque tenemos tu palabra en nuestras manos. Gracias porque tenemos la libertad de abrirla y leerla. Y a ti oramos para que tu presencia aquí en este lugar pueda hacer la obra que tú haces, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, abriendo nuestro corazón, trayendo luz a nuestra alma para que en esta noche tu palabra pueda ser esa voz viva que pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, nos enseñe, nos aliente, nos edifique. Bendigas nuestra vida con tu palabra. Señor, gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, considerando lo que estamos mirando, la vida cristiana, que es ser cristiano, que es ser salvo, ¿no? Poder entender esta gran verdad. Habíamos visto algunas cositas, pasamos rápidamente algo de lo que pasó el miércoles pasado. Habíamos visto en Efesios 2.1, como dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando la Biblia habla para presentar el diagnóstico del hombre, cómo está el hombre, porque eso es lo que el hombre necesita oír, normalmente responde al estímulo que es su mamá. Ahora, había pasado una vez que estuviste en otro tiempo, sí, en la obra de Dios, en la vida del hombre pecador, cuando el Espíritu Santo hace la obra que solo el Espíritu Santo hace, que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, genera la convicción de pecado, se produce el arrepentimiento. Y el arrepentimiento lleva al hombre, a la mujer, a Cristo. Cristo lo salva y Cristo lo lleva hacia el Padre. Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice el apóstol Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. La iglesia no lo lleva a Dios, el bautismo no me lleva a Dios, el ministerio no me lleva a Dios, el pastor no me lleva a Dios. Perdemos el tiempo cuando queremos llegar a Dios por ese camino, ¿no? Solamente Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, descubrimos en la misma palabra de Dios, allí en el verso 4, Efesios 2.4, que dice así: después de presentar el cuadro, ¿no?, en la cual cada uno de los creyentes, los hijos de Dios, estamos, y si alguien no tiene a Cristo está en ese cuadro, encaja perfectamente en ese cuadro, siguiendo la corriente del mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ahí está, la corriente del mundo llevando, y lleva, la corriente lleva. Miren, a mí me llamó siempre la atención cuando por primera vez leí Daniel, segunda vez, tercera vez, ¿no? Uno va pasando por distintos libros de la Biblia y responder a una pregunta, a una inquietud, ¿no? Cuando aparece Daniel y sus 4 amigos allí, que son llevados cautivos a Babilonia, la Biblia habla de esos 4 muchachos
4 muchachos. Pero qué interesante, porque no fueron solamente 4 muchachos capacitados, inteligentes como Daniel y sus amigos que fueron cautivos a Babilonia. Hubieron otros jóvenes que también fueron cautivos. Pero los otros no aparecen, no figuran. ¿Saben por qué? Porque Babilonia se los tragó. Babilonia se los devoró, como el mundo hace hoy. Porque sigue haciendo la misma obra. Y este es lo que a uno le impacta y lo hace pensar, ¿no? Porque así como Babilonia se tragó a todos aquellos jóvenes judíos que llegaron junto con Daniel, el mundo me puede tragar a mí también. De esto yo no tengo duda. Pero acá en Efesios 2:4 dice, pero Dios, verso 4. Ese pero da un cambio, da un giro a la situación. Pero Dios que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, ahí aparece Dios. La intervención directa del Dios del cielo. Por eso la importancia. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero Dios. Así está la obra de Dios. Y dice la Biblia, Dios va a dar la Escritura va a dar en este pasaje 3 palabras que para mí son claves. O sea, para mí, alguien puede mirar el pasaje, seguramente vamos a encontrar muchísimas cosas, pero para mí esas 3 palabras a mí me impactaron muchísimo en mi propia vida. Pero Dios que es rico en misericordia, palabra misericordia, por su gran amor con que nos amó, la palabra amor, y la tercera palabra es la palabra gracia, porque por gracia sois salvos. 3 palabras que no tienen que ver con nadie más, sino con solamente Dios. Y va a hablar que Dios es un Dios rico en misericordia, porque saben, esto es interesante cuando uno mira la palabra del Señor, ¿no? Poder entender algo de los significados de las palabras, ¿no? Misericordia. ¿Qué significa misericordia? Y la idea, según los textos originales o las palabras griegas, que uno puede ir a mirar los manuales de Bain y esos libros de estudios que hay, ¿no? La idea sería amor al miserable, amor por la miseria de otro, es la idea. Alguien que está totalmente en la miseria. Ahora, la Biblia presenta al hombre en una miseria total porque el pecado llevó al hombre a ese estado. No importa que tenga auto, casa, coche y dinero. La Biblia dice que el hombre está en la miseria total. El pecado llevó al hombre a una miseria total. Ahora, la misericordia va más allá que eso. La misericordia funciona como una ley que impide que la ira de Dios caiga sobre el hombre y la mujer que transgredió la ley, es decir, por el hombre y la mujer que pecó. Y la misericordia de Dios impide que la ira de Dios y el juicio de Dios caiga. ¿Saben que a veces uno mira, ¿no? ¿Por qué Dios permite que se hagan esas cosas tan horrendas? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios es rico en misericordia y porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Así lo dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Nuevas son cada mañana. Porque si Dios no renovara su misericordia, el primero que caería sería yo y después todos los demás. Porque la ira de Dios caería juzgando las transgresiones que cometemos delante de Dios. Dice el texto, pero Dios que es rico en misericordia. Cuando el profeta Jeremías habla y le dice al pueblo, ¿no? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? No te juzgué, no te condené, no bajé mi vara de juicio, no te prolongué mi misericordia. Es decir, la paciencia de Dios, la espera de Dios. Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Palabra clave. Porque yo creo que para realmente poder obedecer a Dios hay que conocer el amor de Dios. Sabemos mucho y podemos leer mucho acerca del amor de Dios, pero conocer y experimentar el amor de Dios es otra cosa. Es algo muy distinto. Podemos saber textos de memoria acerca del amor, y es verdad, está muy bueno aprender textos de memoria. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero de ahí hasta dónde llegamos. Solamente cuando se entiende, cuando el Espíritu de Dios hace
lo que hace en nuestra mente, abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para contemplar la cruz, para poder ver allí a alguien que por amor al pecador, por amor a alguien que está perdido, que está condenado, que se va al infierno, va a pagar por él. Y ese soy yo y ese es usted, esos somos nosotros. Va a morir, va a pagar, va a sufrir. Por eso 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor, de las características que encuentra ahí, la primera palabra que aparece es: el amor es sufrido. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, y hay que marcar, en pecados. Pecado, muerte van ligados. Muerte y pecado van ligados. Muerte no es extinción, es separación. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, la Biblia nos enseña acerca de esto, lo que hizo Dios el día de nuestra conversión, el día que realmente creímos, el día que nos arrepentimos. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué es la vida cristiana? Es la vida de Cristo en mi vida. La vida de Cristo en mi vida. Colosenses 1, leemos. Colosenses 1, miren, vamos a la Biblia. Colosenses capítulo 1 dice así. Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses 1, verso 27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. Verso 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. ¿Qué es esto? ¿Qué es vida nueva? Si yo antes también vivía, todos vivíamos antes de nuestra conversión. Íbamos a trabajar, íbamos a la escuela, comíamos, íbamos a la cancha, íbamos al baile. Vivíamos. Pero aquí la Biblia va a hablar de andemos en vida nueva. Y entonces aquí empieza la Biblia a mostrarnos que hay otro tipo de vida, que es la vida que Dios produce en nosotros a través de Jesucristo. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vamos al libro del Génesis y vamos a ver, descubrimos ahí en la lectura, en la simple lectura, ¿no? En la lectura y la meditación, porque está bueno leer, pero hay que meditar la Escritura, eso nos hace mucho bien. Leer y meditar, que la mente esté ocupada. Podemos estar haciendo todas las cosas del día que tenemos que hacer, pero el tema es dónde está la mente, porque tiene que ver con el corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará el corazón. En el libro del Génesis nosotros encontramos que hay vida vegetal. ¿Sí? ¿Hay vida vegetal? ¿Plantas? ¿Hay vida vegetal? Hay vida vegetal. ¿Hay vida animal? Hay vida animal. Pero cuando vamos y miramos lo que fue la creación del hombre,
La Biblia dice que Dios sopló en él, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora allí hay una gran diferencia, porque allí la Biblia enseña que hay una vida espiritual. Vida espiritual. Para que andemos en vida nueva. La vida cristiana es una vida espiritual. Es una vida espiritual. Miren, siempre me acuerdo el ejemplo cuando uno va escuchando, ¿no?, estudiando la palabra de Dios. Había un pastor de México que estaba hablando acerca del matrimonio, ¿no? Lecciones y enseñanzas acerca del matrimonio. Muy buenas, necesitamos saber, aprender. Todos necesitamos aprender eso. Entonces dice que él se encontraba con un problema cuando llegaban los matrimonios a su escritorio, a su sala donde él los atendía. Porque llegaba la esposa y ¿qué le decía? El esposo no me arregla esto, no hace esto, no lava los platos. Bueno, todo lo que ya los esposos sabemos, ¿no? Llegaba el esposo y le decía al pastor todo lo que su esposa... Entonces él se agarraba la cabeza, dice, porque los dos tenían razón, no hay duda que parte y parte había. El tema es que había un conflicto, había un problema en el matrimonio. ¿Y cómo lo soluciona? Hasta que orando. Cada vez que llegaba un matrimonio a charlar con él, lo llamaba al esposo y le decía, mira, no me cuentes nada, ¿sí? No me cuentes nada, vamos a empezar por acá. Decime, ¿cómo está tu vida espiritual? No, yo bien, Para. Decime, ¿cómo está tu vida espiritual? No, bien, Decime, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que leíste, que oraste, que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste un pecado al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que entraste al santuario y te encontraste con Dios? Bueno, la verdad es que yo tengo mucho trabajo, ¿vio? Y lo que pasa es que uno necesita esto. Bueno, la esposa. Antes que me diga nada de tu esposo, decime, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque ahí estaba el problema. Ahí está el problema. Cuando allí se soluciona ese problema, los demás problemas empiezan a acomodarse. ¿Saben por qué? Porque Dios habla. Y la palabra de Dios enseña, guía. Y cuando la vida espiritual está bien, se sigue adelante. Para que andemos en vida nueva. En vida nueva. En vida nueva. Mire, escuché Mulky estos días, estoy por cambiar, ¿no? Estamos viendo las cosas para cambiar del taller. Entonces me tomé un tiempo ¿para qué? Para acomodar cassette. No, encontré cada cassette que no tienen ni idea. Año 87, 86, 85, 90, campamentos grabados, ¿no? Y cuando encontré uno de Mulky, ese lo separé y me lo escuché entero. Bueno, y él contaba esta experiencia, dice, en Santiago del Estero. Y estaban haciendo una campaña evangelística y él repartiendo folletos iba, y él había oído de los ancianos que le enseñaron a él que cuando vean a una persona que esté borracha o esté mareada, si te pones a hablar con él, no sé si te va a escuchar, está mareada, está borracha. Pero ¿qué se puede hacer? Dice, meterle un folleto en el bolsillo que cuando le pase la borrachera lo puede leer. Y la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces dice que él se acerca y le pone el folleto en el bolsillo, ¿no? Le pone el folleto en el bolsillo y agarra, y el hombre se da vuelta, lo agarra y ve Evangelio. Y le dice, hermanito, andamos por el mismo camino. Ese hombre alguna vez fue a la iglesia y alguna vez levantó la mano y alguna vez dijo que aceptaba a Cristo. Él se consideraba hermano. Y no tenía ni idea. Andamos por el mismo camino. La vida viene de Dios. Ahora, lo que pasa con los falsos maestros, la condenación de Sodoma y Gomorra, aquellas personas que dice que eran nubes sin lluvia, personas que decían ser pero no eran, va a concluir el capítulo con este texto, miren.
capítulo 2, verso 22. Y fíjense qué interesante la acotación, el ejemplo que da. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Aquí Pedro nos va a ayudar y nos va a hacer entender para que nosotros podamos aprender. ¿Recuerdan lo que vimos en la segunda de Pedro 1:4? Hemos hecho partícipe de la naturaleza divina, y cuando la naturaleza divina llega al corazón, dice, empezamos a huir de la corrupción que hay en el mundo. Ya no podemos estar ahí, ya no nos sentimos bien, ya hay algo que uno se da cuenta que no va. Es el Espíritu Santo dentro del creyente y el mismo Cristo vivo que está. No, eso no. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está y no es? Y Pedro va a utilizar el ejemplo de dos animales. Y aquí lo que va a presentar Pedro es la naturaleza del animal. Un animal es el perro, el otro es el chanchito. Es cuestión de contemplar y mirar, comparar. Y para usted, si a muchos decía, ¡ay, qué asco!, ¿no? Dice, el perro vuelve a su vómito. ¿Han visto ustedes a un perro comer vómitos? Pero ustedes no lo harían, ¿verdad? Porque la naturaleza del perro es comer vómito. Ahora, cuando el hombre peca, para Dios es mucho más asqueroso que lo que nosotros vemos que un perro come vómito, porque su naturaleza es así, y mi naturaleza con el pecado es igual que el perro cuando come su vómito, ante la santidad de Dios, por supuesto. El perro vuelve a su vómito, porque la naturaleza del perro no cambió. La puerca lavada a revolcarse en el cieno. La naturaleza del chanchito es el barro, la suciedad, comer todo eso. Tengo un chanchito, lávelo, peínelo, póngale perfume, téngalo en la casa, abra la puerta y el chanchito se tira de cabeza. Para que andemos en vida nueva. Para que andemos en vida nueva. La vida cristiana es más que leer la Biblia, ir a las reuniones, servir al Señor. Es un cambio radical, profundo, total, que no puede hacer ninguna iglesia, ninguna religión, ningún hombre sobre la tierra. Es la obra de Dios en el corazón de un hombre que entendió lo que significa haber sido salvado del infierno, que haber sido perdonado, y comienza a experimentar esa vida que Cristo en nosotros hace de llevarnos cada día a Dios. Termino con esto, dos cosas. El apóstol Pablo, fíjense, era un hombre, según Filipenses 3, dice que en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Saben qué quiere decir esto? Que a Pablo nadie en Israel lo podía señalar que él no guardaba la ley. Pablo era fariseo. Fariseo, y esto ya dice mucho. Y él, cuando escribe Filipenses 3, dice que en cuanto a la ley, fariseo, era irreprensible en cuanto a la ley. Allí está la religión que Pablo tenía. Pero qué notable que es cuando uno mira y empieza a seguir la biografía de Pablo, ¿no? Lo va siguiendo, va mirando. Pablo escribe Romanos 7. Y Romanos 7, él va a decir, diríamos, va a confesar, va a compartir, va a decir que él, cuando conoció a Cristo, empezó a darse cuenta lo que pasaba por dentro de él. Y él habla de la codicia. Esas cosas, porque a Pablo nadie lo podía señalar de que transgredía la ley, pero ¿quién podía ver el corazón de Pablo? A Pablo nadie lo podía... Es como un creyente hoy, mirá, él va a la reunión, va a la cena del Señor, mirá, pero ¿quién sabe lo que pasa por dentro? La ley nunca dio vida. Cuando él habla de lo que salía de su corazón, la codicia. Pablo estaba muerto. Estaba tan muerto como el peor de los pecadores. Pero él llega a tener la luz de Dios cuando él dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, cuando él comienza a conocer al Señor. Pero hay otro hombre que era chiquitito, que se subió a un sicómoro. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Lo cantamos en la escuelita. Vamos a Zaqueo. Lucas 19.
Lucas 19, mira, terminamos con esta. Interesante porque acá tenemos un hecho bien práctico que voy a convertir algo muy chiquitito esta noche, ¿saben? Pero si ustedes lo llevan y lo meditan, piensan, qué bien que los va a hacer, qué nos va a hacer. Conocemos toda la historia de Zaqueo. Estaba allí, pasa Jesús, se acerca a Jesús, él está sobre el árbol mirando, la multitud no lo dejaba ver, él era chiquitito, Jesús se acerca y le dice, Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Entonces dice la Biblia, Lucas capítulo 19, verso 6, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Nosotros leemos esto y por ahí no captamos mucho de lo que realmente pasó por Zaqueo en ese momento. Pero algo pasó en Zaqueo. La evidencia de que Zaqueo había nacido de nuevo, la evidencia de que Zaqueo comenzaba la vida nueva, está ahí, en este texto, en lo que Zaqueo va a decir. Y es bueno trabajar con el texto, meterse en el texto y pensar, meditar, lápiz y papel y empezar a tomar nota. Dice así el texto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué era Zaqueo? Contexto histórico. Zaqueo era un publicano, pero era más que un publicano, era jefe de los publicanos. Es decir, que él tenía personas que trabajaban para él. Es decir, ¿vieron cuando alguien tiene gente que vende productos y esas personas trabajan para eso? De cada uno de ellos él recibía algo, porque él era el jefe de los publicanos. ¿Qué hacían los publicanos? Tenían que cobrar 500 pesos de impuestos para Roma, ellos cobraban 600, 700, 800. No les importaba a la gente. No les importaba que sus paisanos eran pobres. Y Zaqueo era, dice la Biblia, rico. Algo natural como de pronto se puede ver en Argentina, ¿no? De pronto alguien que entra en un lugar y se enriquece. Alguno para hacer una casa a veces tiene que laburar 20 años. Era rico. Era rico. ¿De dónde había venido la riqueza de Zaqueo? ¿Del sueldo que recibía de los romanos? Puede ser. Pero Zaqueo tenía mucho más dinero que eso. La segunda pregunta es, ¿a Zaqueo le importaban los pobres? ¿Le importaban los pobres? A ver, la Biblia no lo dice, pero cuando uno ve el manejo del dinero, se da cuenta que no. Pero ahora algo había pasado en la vida de Zaqueo. Cristo había llegado a su vida y dentro de él empezó a latir algo que viene de Dios. Ya empezó a mirar por los otros, no por él mismo. Y entonces él, de todo lo que tenía, vamos a poner que tenía 100.000 pesos en total, un montón de plata. Cualquier argentino o cualquiera diría, bueno, yo voy a separar 50.000 para mí y del otro voy a empezar a hacer algo de donaciones, ¿no? Como hizo tal vez el Hechos 5 cuando Ananías y Zafira, uno puede ver el corazón. En esa actitud uno ve el corazón, qué es lo que hay por dentro. Zaqueo toma de todo lo que tiene, él dice primero la mitad saco de eso. La mitad doy a los pobres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Zaqueo? Y no es que Zaqueo estaba haciendo esa obra para ganarse el cielo. Era la resultante de que había comenzado una vida nueva. Vida nueva. La mitad doy a los pobres. Y luego dice, la otra mitad, si en algo he defraudado, ahí dice algo entre comillas porque él sabía que había defraudado. Porque el publicano hacía eso. Dice, se lo devuelvo por cuadruplicado. Nosotros por ahí vemos eso y ¿qué querrá decir eso? Cuadruplicado. ¿Saben qué quiere decir eso? Cuando uno lee la Biblia, por eso la palabra de Dios son 66 libros, un contexto completo. Y la Biblia se explica a sí mismo, lo dijo una vez don Roberto Ochoa y es verdad. ¿Por qué cuadruplicado? Vamos al libro de Levítico y cuando uno va al libro de Levítico ve la lectura de la ley, lo que Dios había mandado. Y Dios en el libro de Levítico decía que cuando alguien robaba a una persona y lo descubrían, tenía que devolver 4 veces lo que había robado. ¿Qué es lo que está haciendo Zaqueo? Está obedeciendo la palabra de Dios, la ley de Dios, no
porque lo obligaban. Su corazón deseaba obedecer al Dios que le había dado nueva vida. Y él dice: lo que queda, si en algo defraudé, se lo voy a devolver 4 veces. Estaba obedeciendo la ley. Mire, si quiere saber un poquito más de esto, rápidamente uno mira ahí. ¿Se acuerda de David? David, cuando vino Natán, el profeta, y le contó la historia de la corderita, del hombre ese que tenía muchos corderitos, y había uno que tenía una sola corderita. Y le dice: tomó la corderita de ese hombre y la mató. Natán hace esto para descubrir, para mostrarle un espejo de lo que David había hecho. Cuando David toma el caso, porque él era el rey que iba a juzgar, toma el caso, él dice: ese hombre es digno de muerte y debe pagar 4 veces la cordera. Y el gran problema de David es ese, que uno tiene que tener tanto temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David se estaba juzgando a sí mismo. Cuando yo juzgo a alguien, me voy a juzgar a sí mismo. Y hay que tener temor de esto. David, ese día, se estaba juzgando a sí mismo. Y sabe que el juicio que determinó David se cumplió. Ese hombre debe pagar 4 veces la cordera, le dijo David a Natán. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. ¿Saben cuántos hijos se le murieron a David? ¿Saben cuántos? Hay que leer la biografía de David. El hijo que estuvo en adulterio con la mujer de Gozo, el hijo que vengó la muerte de la violación de su hermano, el otro hermano que lo mató, a ese que vengó la muerte de su hermana, y Absalón, el hijo que engreído de él, el hijo que más quería él. 4 veces. Y ahí está Zaqueo, obedeciendo la ley, obedeciendo la palabra de Dios. Pero mire, esto es lo lindo que uno puede ver. ¿Saben por qué? Porque a Zaqueo nadie lo obligó. No es que Dios le estaba diciendo: mira, Zaqueo, ahora que sos creyente vos tenés que hacer esto, vos no podés hacer esto. No, eso no sirve, nunca sirvió eso. Zaqueo había comenzado una nueva vida. Y ahí estaba la evidencia. Por eso, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista está allí en el Jordán, bautizando, ¿no? Y dice la Biblia que se acercan los escribas y fariseos. Y Juan es duro con eso. Juan era el profeta de Dios. Tenía la capacidad de poder mirar más allá de lo que cualquier hombre miraba. Juan le va a decir: generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento. Zaqueo estaba apareciendo el fruto de la nueva vida. Termino con esto, ya pasamos. Los que no tuvieron el domingo, les comento algo que a mí me impactó, me hizo re bien, aparte del mensaje que dio Juan. Está en el grupo, está el audio. Juan nos contó acerca de un árbol que se crece en la India. El nombre exactamente no lo recuerdo muy bien, pero algo de mambú o algo así era. ¿Saben lo interesante de esto? Dice que este árbol, la semilla se siembra y después se empieza a regar, ¿no? Como toda semilla, regarla un día, una semana, un mes, nada. 2 meses, 6 meses, nada. 1 año, nada. 2 años, nada. 3 años, nada. 4 años, nada. 5 años, nada. 6 años, nada. 7 años, ¡oh! Empieza a crecer. Ahora, ¿saben lo interesante de esto? De lo que es esa planta. ¿Qué pasó en esos 7 años? ¿Sabe lo que pasó con ese árbol en los 7 años? Empezó a crecer, estaba creciendo, pero para abajo. Para abajo estaba creciendo. Estaba creciendo para abajo, es decir, las raíces se estaban metiendo. 7 años. Y después empezó a crecer para arriba. ¿Sabes? Yo cuando decía Juan eso, yo me acordaba, y Efesios 3 dice: arraigados y sobreedificados en él. La vida cristiana es esto: crecer para abajo, para adentro, en la intimidad con Cristo, en esa relación con Cristo. Crecer, meterse cada vez más adentro de Cristo. Porque lo que surja después para arriba no se va a caer, va a tener fortaleza.
Porque cuando uno crece para arriba, sin tener raíces, cualquier cosita lo tumba y se cae. Y así es la vida cristiana. La verdad que el domingo yo me fui re contento después de haber escuchado y aprender lo que aprendí, ¿no? Fue una gran lección y una gran